Juan Carlos Veiga, buenas noches. Buenas noches. Yo aprendí lo que es un fideicomiso cuando fui y lo consulté a usted por indicación de un profesional y me gustaría que traslademos eso un poco a la gente, ¿no? Pero antes de hablar sobre este fideicomiso, cómo funciona el pago a los bonistas que entraron al canje, la primera pregunta es ¿por qué la Argentina le debía a los organismos internacionales y hoy le debe a bonistas? ¿Qué pasó en el medio? Sí, esto se remonta en realidad al Plan Brady del año 1989, cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos propone la reestructuración de la deuda de los países que estaban en situación ampliamente comprometida. Hay una quita de los organismos acreedores y esa reestructuración tiene como flujo de fondos todo lo que los excedentes que iban quedando a través de los procesos de titulización de créditos, porque el cese de la Guerra Fría, al terminar, ¿no es cierto?, esa etapa tan importante que fue en el siglo XX en la relación de los estados, generó un excedente de dinero. De manera tal que eso se volcó en estos títulos y puntualmente para el caso de la Argentina, a partir de 1994, emite el Estado los títulos, ¿no es cierto?, que van ingresando en este plan Brady para reestructurar o reordenar, de acuerdo al término que quiera dársele, su deuda pública. Estos títulos tienen como titulares, valga la redundancia, de sus derechos como dueños, a distintos fondos de inversión. Fondos de inversión que están formados por corporaciones, ¿no es cierto?, dentro de un anonimato que favorece el sistema, y donde la figura que se busca, la figura legal que se busca para darle cabida a esto, es el fideicomiso. No es una casualidad que el fideicomiso aterriza en la Argentina luego de mucho reclamo de la doctrina comercialista, recién en el año 1995 con la 24441, cuando había países de América que ya lo tenían desde el comienzo del siglo. Panamá, México, Colombia lo tuvieron muchos años antes. ¿Y por qué? Y porque no llega tanto como el ampuloso título de la ley decía, para financiar la construcción de viviendas, que era el título de la 24441, sino que llega como un traje para ese manequín que era el fondo de inversión. Por eso el fideicomiso financiero es el que ocupa la mayor parte de la ley, porque es el que viene a servir para el proceso de securitización de títulos. Se canalizan a través de los fondos de inversión. Bueno, y en el sistema de la deuda pública, los fondos de inversión van adquiriendo. Pero ¿qué ocurre? Hay una distorsión, y es que determinados fondos, dentro de la licitud, dentro de las normas del derecho privado, sin violar el derecho positivo, comienzan un proceso de especulación. Y cuando ven que determinados títulos están en una situación de crisis porque el país del deudor atraviesa situaciones críticas y los títulos están prácticamente devaluados, los adquieren a muy bajo precio, porcentaje de un 20 o un 30%. Y luego los pretenden o lo hacen exigible por vía judicial, buscando el pago del 100%. Este proceso de especulación es el del cual se han incorporado algunos fondos de inversión, es lo que se conoce normalmente con el nombre de fondos buitre. Les trató de llamar de fondos buitre, sí, porque no están exactamente en el negocio de apoyo financiero a un programa,
No. sino que están en una tarea de especulación. Sí. Pero reitero, no puede endilgársele, ¿no es cierto?, una ilicitud que no la Claro. tiene. A ver, moralmente es cuestionable la especulación. La Iglesia la condena y todo sistema económico lo condena porque quiere que el dinero genere inversión, mano de obra, progreso y generación de Tiene riqueza. un reproche ético indiscutible. Indiscutible. Indiscutible, amparado también por un vacío legal. Claro. Porque los países que lo conocen, lo admiten, reconocen que es un problema, no se han puesto de acuerdo en tantas reuniones de los conciliábulos internacionales para dictar normas de protección contra esta actividad. Claro. Actividad en la cual también, por supuesto, está involucrado capitales de distintas nacionalidades, pero que todos sabemos responden a titulares, ¿no? Juan Carlos, ¿tiene razón el gobierno argentino cuando le dice al Banco de Nueva York, yo le di los fondos, yo soy el fiduciante, usted es el fiduciario, recibí un mandato, le di fondos para que le pague a los bonistas el título que vencía, el bono que vencía ahora en junio y lo tiene que cumplir? Mire, ¿Y Griesa lo frenó? Para llegar a eso, porque usted está avanzando, Pedro, en la ejecución de la sentencia. Está ya en el punto de ejecutar la sentencia de Griesa. Pero habría que hacer algunas salvedades. El gobierno argentino en algunas cosas tiene razón y en otras no tiene razón. Cuando se ha planteado en el 2012 por parte de quienes no ingresaron al canje, ¿no es cierto?, o al plan propuesto por la Argentina en el 2005 y luego en el 2010, en las dos fases que tuvo la negociación de la deuda defaulteada. Recuerde que una primera fase comprendió la mayor parte y luego, como quedó un porcentaje pequeño, se abrió de nuevo modificando la ley interna que había estipulado que iba a ser una sola vez. Por eso hay dos fases, 2005 y 2010, en la cual se reestructura ese plan canje con una quita importante. Cuando en el 2012 quienes habían quedado afuera recurren al Estado neoyorquino, al juez Griesa, que es un hombre nacido en 1930, tiene 84 años, un juez senior, es decir, aquel que ya ha cumplido su etapa como magistrado, pero que el sistema de Estados Unidos permite que sigan ejerciendo, ¿no es cierto?, en las mismas condiciones de pago, pero a quien se le adjudica pocos casos y muy delicados. Y él dicta una sentencia haciendo lugar. Esa sentencia va en apelación a la Cámara, en octubre del 2012 la Cámara la confirma, y ahí se pretende introducirla en la Corte de Estados Unidos, y ahí viene una cuestión que es la primera que yo quisiera tocar, es el tema de la jurisdicción. ¿Por qué está en esa jurisdicción? El gobierno argentino hizo su reproche buscando el amparo de la Corte, ¿no es cierto?, pero aceptando la jurisdicción porque es la jurisdicción que fijó el gobierno. Cuando se promueven, cuando nacen los títulos allá en el 94 y se tiran a rodar, se vuelcan al mercado, se lo hace con una prórroga de jurisdicción, sometiéndolo a la jurisdicción del Estado de Nueva York. Porque se decía que si no, no iban a ser adquiridos, no iba a haber interés. Porque eso le da al inversor seguridad jurídica. Claro. Esto es, valga el parangón, como aquello que pasó con Agua de la Conquija, cuando tuvimos la prórroga de jurisdicción al CIADI y tuvimos que terminar pleiteando en el CIADI. Los inversores reclaman que los tribunales en los cuales diriman los conflictos no sean los locales. Claro. Y al aceptarse la prórroga, luego después no puede cuestionarse la intervención de ese juez. No se puede cuestionar. Claro. Ahora, y ahí contestando a su pregunta, hoy, con la sentencia dictada y en ejecución, al juez no tenía dos alternativas. O esos fondos que han sido transferidos corrían riesgo de ser embargados, cosa que yo discrepo. ¿Por qué? Porque al haberlo dado en pago a la Argentina al fiduciario, el banco fiduciario no es el dueño. No. Está cumpliendo con una fiducia que le dijo, páguele a los tenedores de los bonos beneficiarios. Ya cuando los recibió son de los bonistas. Ya no es más plata argentina.
no es plata argentina. Y hasta que no ingrese a cada uno de los bonistas, no es de ellos, pero el fiduciario los mantiene en un patrimonio separado. Claro. De manera que no puede. Por eso el juez, inteligentemente, no hizo lugar al embargo y abrió este periodo que se llama de negociación hasta el 31 de julio para que el gobierno argentino y te proponga o dé alguna alternativa ante este negociador o mediador que ha fijado para esta tarea. Juan Carlos, se nos terminó el tiempo. Mientras avance esto, vamos a seguir hablando, a ver, en función de lo que avance, cómo se va resolviendo, que es un caso extremadamente interesante y siento un precedente. Pero con todo gusto y bueno, ya tendremos también cómo va avanzando la negociación antes del 31 de julio. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Hasta el próximo miércoles.